código que aparece en los electrodos, en el costado del electrodo, que habitualmente conocemos, 6013, 7016, 7018, estos dos últimos quizá menos conocidos, además de diferenciar uno u otro, también nos permite saber mucha información sobre las características de cada uno de estos electrodos. Empecemos por distinguir que 6013 es lo que se conoce como electrodo de rutilo. Para quien no conozca la diferencia o lo que es un electrodo de rutilo, si fuéramos a una ferretería industrial, pidiéramos electrodo y no le diéramos más señas al vendedor, probablemente saliera con una caja de 6013. Es un electrodo de fácil reencendido, muy habitualmente utilizado, y a la hora de usarse es un poquito más sencillo en cuanto a que arranca mejor, el arco se mantiene más estable y es, como digo, pues un electrodo para cosas sencillas. Los de tipo básico, como el 7016 o 7018, son electrodos, por decirlo de una manera coloquial, más profesionales. Tienen un revestimiento básico del que ya hemos hablado aquí, que requiere en otro vídeo, requiere unas condiciones de almacenamiento particulares, es decir, mantenerse dentro de estufas que tengan una cierta temperatura y eviten que se humedezca, y en ese sentido pues son más exigentes que los electrodos de rutilo, que no tienen ningún requisito de ese tipo y que se pueden conservar mientras la humedad no sea alta ni tengamos problemas de otro tipo. Se pueden conservar, digamos, al aire. La cuestión es que esos números tienen o nos van a dar información que en muchos casos no se conoce a simple vista, pero que nos pueden ayudar a distinguir entre un tipo y otro. Vamos a ver qué significa cada uno de esos números. El código que aparece en el costado del electrodo se refiere no solamente al tipo como tal. Habitualmente oímos hablar de electrodos tipo rutilo, tipo básicos, pero aparte de eso nos puede dar mucha más información si sabemos interpretarlo. En principio, para distinguir, tenemos por un lado el electrodo 6013. Esto es siempre según la designación de la AWS, que es la norma americana, es más corta que la norma europea, es la que suele venir en el costado de los electrodos, aunque en la caja de los mismos suele venir las dos. En principio es un electrodo de fácil reencendido. A la hora de arrancar el arco es más estable, te permite soldar con una cierta separación. Si fuéramos a comprar electrodos y no le diéramos ninguna señal al vendedor, probablemente saliera con una caja de 6013. Es, como digo, pues un electrodo para cosas comunes y no muy exigentes. Sin embargo, los de tipo básico, como el 7016 o 7018, son electrodos más profesionales, por llamarlos de alguna manera. Las prestaciones son superiores, sin embargo, pues dan otro tipo de problemas y son más exigentes en la conservación, por aquello de que, bueno, ya hablamos de ellos en otro vídeo. Hablábamos de que la conservación ha de hacerse en estufas de secado, donde se mantengan entre unos 80 y 100 grados, para evitar que el revestimiento se llegue a humedecer y que eso pues suponga problemas de poros o otro tipo de defectos en los cordones de soldadura. Pero lo que vamos a hacer rápidamente es ver un poco qué significa cada uno de estos números con este resumen de la norma que los regula, y de esa manera pues ayudar también a entender sus diferencias y lo que podemos esperar de cada uno de ellos. Siguiendo la norma americana, la WSA 5.1-04, los electrodos se clasifican, hablamos de electrodos de acero al carbono, se clasifican con un código de 4 o 5 cifras. Por ejemplo, 7016, pudiendo llevar de forma opcional otra información. Si vemos aquí, vamos a ir viendo un poco qué significa cada uno de estos dígitos o números, cifras o códigos en su caso particular. En principio, que puede o no venir, muchas veces se obvia en el revestimiento de los electrodos, significa que simplemente es un electrodo revestido. 70, los dos primeros dígitos, en este caso, indican la carga mínima que ha de soportar el metal para romperse, es decir, lo que se conoce como carga de rotura. La cuestión es que este número está relacionado con una unidad que a nosotros nos resulta un poco, bueno,
rara, ¿no? Que es dentro del sistema imperial de los anglosajones se refiere a kilos por pulgada cuadrada. En este caso, una KSI equivale a unos 0,69 kilos por milímetro cuadrado, y esto pues al final supone que unos 70.000 KSI, que sería lo que representa ese número, equivalen a unos 49 kilos por milímetro cuadrado de carga de rotura de ese electrodo en las mejores condiciones. Sería la carga máxima que es capaz de soportar antes de romper. Las cargas más habituales, bueno, pues delante del electrodo ese código puede ser 60, 70, como hemos visto, pero también puede ser 80, 90, 100, 110. En estos casos, bueno, pues en el caso del 60, la carga de rotura sería algo inferior, 60.000 KSI equivalen a unos 42, 43 kilogramos por pulgada cuadrada. Y en casos como los que van a continuación, pues iríamos subiendo aproximadamente de 6 en 6 kilos por milímetro cuadrado. Es decir, si 70 son unos 49, 50 kilos por milímetro cuadrado, pues 80 ya serían 56 y así sucesivamente. El siguiente número, el 1, en este caso para 6013 o 7016, equivale a que ese electrodo es válido para soldar en todas las posiciones de la norma. Vemos aquí que pone todas y luego entre paréntesis pone PA, PB, son los códigos de la norma europea. Se refiere a posición horizontal en el caso de uniones en ángulo. Esto sería más bien para uniones a tope o tubo, tanto de chapas a tope como de tubo con tubo. Cornisa, ángulo bajo techo, chapas a tope o equivalente en bajo techo, vertical ascendente, vertical descendente. Hay otros casos como el 2 o el 4. Ahora veremos un ejemplo donde aparece el 2, donde, por ejemplo, pues se refiere a posiciones, a soldaduras en horizontal o ángulos en horizontal, solo PA-PB, que suelen ser, bueno, pues por razones a lo mejor pues de electrodos de alto rendimiento o que aporten mucho material. El siguiente número, en este caso, ahí aparece un 6 para el ejemplo que hemos visto antes, 7016, se refiere al tipo de revestimiento que lleva el electrodo. Dependiendo del número, nos hablaría de 0, en el caso de que llevara un 0 en el último lugar, sería ácido si el tercer dígito es 2, o celulósico si el tercer dígito es 1. Este tipo de electrodo, celulósico, no es ninguno de los anteriores, ni rutilo ni básico. Se refiere a un electrodo que en principio pues, lo que tiene es un revestimiento de celulosa que arde a la vez que el arco eléctrico lo enciende, desprende mucha energía y que se suelen utilizar para soldaduras de responsabilidad en descendente. Consiguen muy buena penetración y al mismo tiempo hacen más rápida la soldadura. Por ejemplo, se usan bastante en soldadura de tuberías de gran espesor. Los siguientes números, pues algunos representarían también al celulósico. Por ejemplo, un 6011 sería un electrodo celulósico, o ya tipos de rutilo, si es el 2, 3, 4, rutilo de gran rendimiento, es decir, revestimiento de rutilo con polvo metálico, el mismo acero al carbono, pero en forma de polvo en el revestimiento, que se une a la fusión de la varilla y que aporta más material, con lo cual, bueno, pues lo de gran rendimiento le viene de que los cordones pueden ser más largos o más anchos. Y el resto pues serían básicos, 5, 6, 7 y 8 básicos o básicos de alto rendimiento. El último dígito también puede expresar el tipo de corriente que generalmente va a poder usar ese electrodo, tanto corriente alterna como corriente continua. En esto ya hablaremos en otra ocasión. En muchos casos no se termina de entender bien la polaridad y a veces se sigue al pie de la letra la polaridad que indica. Pero como veremos en otro vídeo, pues muchas veces el electrodo básico se tiende a pensar que solamente se puede utilizar conectado al polo positivo. Y esto no solamente no es cierto, sino que al mismo tiempo hace que el actuar de esta manera se esté, bueno, pues obviando una herramienta muy útil a la hora de controlar penetración o anchura de cordón, que es lo que al final va a ocurrir cuando seleccionas un polo u otro manteniendo la misma corriente. En este ejemplo se puede ver un electrodo básico, de tipo básico de alto rendimiento, como hemos visto antes,
De electrodo, 70.000 PSI equivalente a 49 kilos por milímetro cuadrado de carga máxima, 1 equivalente a que es un electrodo que se puede utilizar en todas las posiciones, 8 electrodo con revestimiento básico, y luego a continuación viene algo más de información donde M indica que cumple con la mayoría de los requisitos militares, normalmente son electrodos con unas exigencias más altas. El 1 que va a continuación indica que cumple con los requisitos de impactos más rigurosos. Esto es un ensayo que se suele hacer para trabajos de mucha responsabilidad. En este caso, bueno, pues se supone que es un electrodo más adecuado para pasar ese tipo de ensayos de calidad. En el caso siguiente, HZ cumple con los requisitos de no aportar más de un máximo de 16 miligramos de hidrógeno por cada 100 miligramos cada 100 gramos de varilla. La R sería que cumple con los requisitos de ensayo de absorción de humedad, es decir, que este electrodo está más cuidado a la hora del secado. Como buen electrodo básico, pues se tiene que mantener seco antes del envasado, con lo cual, bueno, pues se les somete a un proceso pues más exhaustivo en cuanto a cuidar muy bien la posible presencia de humedad que pueda tener justo en el momento en el que se envasa. No olvidemos que cuando se está comprando un electrodo básico, sobre todo de este tipo, pues ese electrodo debe de venir perfectamente en condiciones de usarse, nada más abrir la caja. Y a veces esto no se entiende, se abren las cajas y se meten los electrodos a la estufa y se dejan un tiempo ahí pensando que el secado se va a hacer dentro de la estufa. No olvidemos que la estufa de mantenimiento es eso, es solamente lo que hace es mantener el electrodo seco, pero el electrodo ya debe de venir seco desde la fabricación. Finalmente, pues bueno, podemos ver aquí ya casos de los más comunes: 7016, electrodo básico con carga de rotura de 49 kilogramos por milímetro cuadrado, que se puede utilizar en todas las posiciones, tanto en corriente continua como en corriente alterna. El 6013, carga de rotura inferior, 42-43 kilos milímetro cuadrado, también válido para todas las posiciones, con tipo de revestimiento rutilo, que es polvo de titanio, y lo que hace es estabilizar el arco. Es un electrodo que permite soldar con un arco más largo sin que se pare y reenciende con mucha facilidad, cosa que no le pasa al electrodo básico, que cada vez que paramos tenemos que romper ligeramente el revestimiento, que vuelva a asomar mínimamente la varilla para que pueda volver a arrancar. En este caso el rutilo no tiene ese problema. Como curiosidad, muchas veces tendemos a pensar que el rutilo es el electrodo que más años lleva en el mercado y que por tanto, bueno, pues es el primer electrodo que se fabricó, y quizá luego después se fabricaron los electrodos básicos para hacer trabajos de responsabilidad, pero es justo al revés. El electrodo básico fue el primero, y ya a posteriori, bueno, pues por otras razones que no vienen al caso ahora, pues se empezó a fabricar electrodos de rutilo que, como digo, son más sencillos de arrancar, de mantener el arco, de reencender, y son muy útiles cuando se está soldando, por ejemplo, chapa fina y no se puede mantener el arco encendido durante mucho tiempo porque la chapa se perfora. Como se suele decir, soldar cortando el arco es un electrodo que se presta a esas cosas perfectamente y no tiene las limitaciones del básico, que sería muy tedioso tener que estar quitando el revestimiento cada vez que, mínimamente en la punta, cada vez que arrancamos. El resto pues sería el que hemos visto anteriormente, 7018 con requisitos militares, aunque lo podemos encontrar sin la coletilla del final, simplemente pues electrodo del mismo tipo que este, pero de alto rendimiento, con polvo metálico en el revestimiento. Y un último tipo, también bastante común para estructuras medias o pesadas, de 7024, también 49 kilogramos por milímetro cuadrado de carga de rotura, válido para soldar, en este caso no para todas las posiciones, sino más bien pues para las posiciones horizontal y ángulo no horizontal, con revestimiento de rutilo de alto rendimiento, tanto para corriente alterna, corriente continua al negativo o al positivo. Esto es justo donde antes hablaba de que en el caso del electrodo básico suele venir solamente la opción CCP, que significa corriente continua electrodo al positivo. Aquí se puede ver cómo nos dan, en el caso de los rutilos, nos dan la opción de conectarlo al rutilo al básico. Hay que entender que esto es solamente una recomendación, pero como decía, y lo veremos en otro vídeo, no es algo que sea obligatorio o signifique que un electrodo básico no va a funcionar si se conecta al polo negativo, lo que se suele llamar polaridad directa.
También se puede usar a polaridad inversa, que como se suele usar normalmente, conectado al polo positivo, pero al polo negativo en algunos casos sería hasta ventajoso.